El pasaje de hoy es Jeremías 3, versículos 12 al 25. Leamos juntos. Ve, y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más: Arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos, y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová, nuestro Dios, está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Amén. Esta mañana de domingo, compartiré la palabra con el título: La manera de volver a encontrarnos. Las personas suelen acostumbrarse bastante bien a cualquier situación. Al principio, algo puede parecer muy incómodo, pero pronto uno se acostumbra. Y así, parece que vamos adaptándonos a ambientes desconocidos una y otra vez mientras seguimos viviendo. En cierto sentido, debemos tener mucho cuidado y prestar mucha atención a esa familiaridad. La familiaridad también puede volver peligrosas a las personas. Cuando uno se acostumbra a algo que no es bueno, la sensibilidad de que aquello no es bueno empieza a disminuir. También puede perderse la conciencia de que es peligroso y de que hay que tener cuidado y estar atentos. La mayoría de los accidentes que ocurren hoy en las obras de construcción suceden por este tipo de problema. Cuando alguien se acostumbra a la negligencia, sin una atención estricta a la seguridad, puede ocurrir un gran accidente, con pérdidas de vidas y también con grandes daños. ¿Y espiritualmente? En el aspecto espiritual sucede lo mismo. Lo que más debemos vigilar no es solamente cometer pecado, sino acostumbrarnos al pecado. Cometer pecado también es algo contra lo cual debemos guardarnos, pero lo que es más temible, y lo que debemos observar con más cuidado y sensibilidad, es acostumbrarnos al pecado. Cuando una persona comete pecado por primera vez, el corazón de cualquiera se agita, siente pesar delante de Dios y piensa: ¿una persona que cree puede hacer esto? Pero, cuando esas cosas se repiten, la persona simplemente se vuelve insensible, y hay muchos casos en que, aun cuando ha surgido un grave problema espiritual, se pierde incluso la sensación de que hay un problema. Espiritualmente, creo que debemos tener cuidado y ser cautelosos para no acostumbrarnos a ninguna condición así. En el pasaje de hoy surgió un problema en el pueblo de Israel. Ellos se apartaron de Dios, dejaron a Dios y se alejaron de Dios. Pero ¿cuál es el problema aún mayor? Que, aunque se habían apartado de Dios, no pensaban que debían volver.
Aunque habían dejado a Dios, no pensaban que debían ir hacia Dios. Aunque se habían alejado de Dios, ni siquiera pensaban que debían acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ya se habían acostumbrado a una vida vacía sin Dios, a una vida sin sentido sin Dios. Por eso, no pensaban en absoluto, debo volver a Dios. ¿Qué corazón tiene Dios hacia este pueblo de Israel? ¿Y qué está preparando Dios para encontrarse de nuevo con ellos? En el pasaje de hoy veremos ese corazón tan entrañable de Dios. Primero, ese corazón de Dios aparece en el versículo 12. Leamos juntos el versículo 12. Leamos. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Amén. El profeta Jeremías recibió el mandato de proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios que Jeremías debía proclamar, y si expresáramos todo el libro de Jeremías en una sola frase, era esta: vuélvete. Él vivió toda su vida proclamando esta palabra. En esta palabra se transmite el corazón entrañable de Dios: vuélvete. En realidad, estamos muy familiarizados con este mensaje. Por eso, este mensaje puede parecernos algo obvio, pero si pensamos un poco más, este mensaje no es obvio en absoluto. ¿Por qué? La razón está en el versículo 12 que acabamos de leer. ¿A quién le está diciendo Dios ahora que vuelva? Al pueblo de Israel. Pero a ese Israel, al Israel que conocemos bien, se le añade un calificativo. ¿Cuál es? Rebelde. Esta es una palabra que aparece repetidamente en el pasaje de hoy. Rebelde. ¿A qué clase de Israel le dice Dios, vuélvete? A Israel rebelde. Rebelarse significa olvidar la gracia y traicionar. ¿Qué clase de personas eran los israelitas? Eran personas que habían olvidado la gracia. Eran personas rebeldes. Y a esas personas rebeldes que habían olvidado la gracia, Dios les dice, vuélvanse. Él no les dice, váyanse allá. Ni les habla más duramente diciendo, desaparezcan. A ese pueblo de Israel rebelde, que había olvidado la gracia, les dice, vuelvan, vuelvan. Pero si vemos esta parte en el hebreo original, podemos descubrir algo aún más particular. En hebreo está escrito así: Shuba Meshuba Israel. Shuba significa vuelve. Meshuba significa apartado, rebelde. Y luego aparece Israel, palabra que conocemos bien. Dentro de la palabra Meshuba, que significa apartado o rebelde, está incluido Shuba, el clamor entrañable de Dios, vuelve. Traducido literalmente sería, Israel apartado, vuelve. Entonces, ¿a quién le está diciendo Dios ahora que vuelva? A los que se apartaron, Dios les dice, vuelvan. Decir a los que se apartaron que vuelvan, visto de cierta manera, no parece tan extraño. Como se apartaron, decir, vuelvan, por favor vuelvan, no parece algo especialmente raro. Pero la cuestión es quién es el que está diciendo esto. El que dice esto no es una persona común como nosotros. El que dice esto es nuestro Dios. ¿Y qué clase de Dios es Él? Aunque ellos no volvieran, aunque siguieran dándole la espalda y se fueran lejos, Él no es alguien que sufra pérdida o perjuicio por eso. Más bien, quienes sufren pérdida son ellos, los que se apartaron, el pueblo de Israel que se apartó. El problema no ocurrió en Dios, sino en las personas que se fueron, en las personas que se apartaron. Como dejaron a Dios, quedaron separados de la vida. Como dejaron a Dios, quedaron separados del amor. El problema ocurrió en las personas que dejaron a Dios. El problema surgió en los que se fueron, y aunque Dios no tiene ningún problema, aún así Dios los está llamando ahora con tanta ternura. Vuelvan, por favor, vuelvan. Dios no sufriría ninguna pérdida ni ningún problema por esta partida, por este apartarse. Entonces, ¿por qué Dios clama con tanta ternura? Vuelvan. Quizá solo pueda explicarse con una palabra: amor. El amor perfecto de Dios por nosotros, el amor de Dios que abraza y espera incluso a quienes se fueron, se apartaron y traicionaron. Nuestro Dios es así, y nosotros somos esa clase de personas delante de Dios.
La primera manera en que una persona apartada puede encontrarse de nuevo con Dios, el método que Dios intentó por medio del profeta Jeremías, fue suplicar: vuelve. Dios, que no tendría ningún problema aunque ellos no volvieran, suplicó con ternura a esas personas que, por haberse apartado, habían traído sobre sí mismas toda clase de problemas. Así, Dios esperaba encontrarse de nuevo con ellos, y también con nosotros. Pero esto no tuvo éxito. Para el pueblo, la voz que decía vuelvan, la voz de Dios que decía vuelvan, ya se había vuelto extraña. En cambio, se habían acostumbrado a los pecados cometidos en el lugar donde habían dejado a Dios, y a los problemas encontrados en el lugar sin Dios. Para personas así, Dios preparó una segunda manera de encontrarse de nuevo con ellos, y la llevó a cabo. ¿Dónde está registrada la ejecución de esta segunda manera? Está registrada en los Evangelios del Nuevo Testamento. Entre ellos, leamos Juan capítulo 1, versículos 9 al 12. Leamos juntos. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En el versículo 9, dice que había una luz verdadera, que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Y en el versículo 11, dice que vino a lo suyo. La luz que vino al mundo para alumbrar, y que vino a lo suyo, nosotros sabemos muy bien qué significa esta palabra. Significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a nosotros. Dios buscaba la manera de hacer volver a su propio pueblo, que se había apartado, la manera de encontrarse de nuevo con su pueblo. Primero, por medio de los profetas, suplicó con ternura: vuelvan. Pero en aquel tiempo las personas no volvieron. Ahora Dios realiza una manera completamente distinta para su propio pueblo que no vuelve. Esa manera es que Él mismo se dirige hacia ellos, va a ellos, viene a ellos. Dios se encontró con ellos de esa manera. Cuando todos decían: el camino de regreso, ese es el único camino. Y cuando todos pensaban que solo existía el camino de que los apartados volvieran, Dios estaba preparando de buena voluntad el camino exactamente contrario. Por ese camino se encontró con nosotros. La venida de Jesucristo tiene este significado. Para encontrarse de nuevo con el pueblo que se había apartado, y con esas personas rebeldes, Dios mismo descendió hasta el lugar donde estaban esas personas, y escogió el camino de hacerse hombre, el camino de hacerse criatura. El Señor vino hacia personas que, por más que se les llamara, ni siquiera fingían escuchar. Personas que, aunque se les gritara, vuelvan, y aunque bastara con volver, no escuchaban en absoluto. El Señor vino hacia esas personas endurecidas, a quienes le habían dado la espalda, a quienes no se volvían por más que los llamara. Dios se acercó personalmente para encontrarse con ellos y para acortar la distancia y la separación entre Él y ellos. Y se encontró con ellos. A veces vivimos olvidando esta venida del Señor, y a veces también vivimos limitando esa venida del Señor, según nuestro propio corazón. ¿Vendrá hasta aquí? ¿De verdad querrá venir hasta mí? ¿No debería la venida de nuestro Señor tener cierto nivel, cierta posición? Solemos pensar así. Pero nuestro Señor vino hasta aquí, y vino hasta nosotros, hasta mí. Lucas capítulo 19 registra de esta manera la venida del Señor, la visita del Señor, que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Leamos Lucas 19, versículos 5 al 7, mirando juntos los subtítulos. Leamos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén. ¿Qué clase de casa era la casa de Zaqueo? Era una casa sin el Señor, una casa donde el Señor estaba ausente. Por eso, era una casa acostumbrada a no tener al Señor y a la ausencia del Señor.
Zaqueo se sostenía con un oficio al que la gente señalaba con el dedo. Por eso, las personas se sentían muy extrañadas al ver a Jesús dentro de esa casa. Pero nuestro Señor vino hasta esa casa, hasta la casa de Zaqueo. Nuestro Señor vino personalmente. Y volvió a encaminar a Zaqueo, que estaba apartado, al rebelde Zaqueo. No solo eso, sino que también guió la dirección de los pasos de Zaqueo, para que ahora apuntaran hacia el Señor. Para que la dirección de los pasos de Zaqueo, que había estado de espaldas al Señor, se orientara hacia el Señor. Busquemos juntos otro lugar donde nuestro Señor llegó. Es Lucas, capítulo 8, versículos 49 al 53. Leamos juntos. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Oyéndolo Jesús, le respondió: «No temas, cree solamente, y serás salva». Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Amén. El Señor también vino a esa casa. Originalmente, allí había habido un tiempo en que deseaban y pedían que el Señor viniera, pero en cierto momento, eso cambió. Cambió porque la situación cambió. Ellos pensaban: «Ahora, aunque el Señor venga, ya no tiene sentido. Ahora, aunque el Señor venga, no ocurrirá nada. Ya se perdió por completo el tiempo oportuno». Así pensaban. Las personas que estaban en esa casa pensaban según su manera familiar de entender las cosas, y el corazón que antes anhelaba, el corazón que anhelaba que el Señor viniera, en algún momento se había convertido en burla. En realidad, ¿qué clase de lugar era ese? Era un lugar donde había muerte. ¿Y cómo pensaban las personas acerca de esa muerte? Pensaban que hacía impuro, que también hacía impuros a los vivos. Por eso, pensaban que si el Señor venía a ese lugar, eso podría molestarlo, y que si Jesús llegaba allí, podría quedar impuro. Pero nuestro Señor vino personalmente también a esa casa. Atravesó la burla y el cinismo, y llegó personalmente a un lugar donde ya había desaparecido el corazón para recibirlo, a la casa de personas cuyo corazón se había apartado. Y resolvió el problema. El problema llamado muerte y el problema llamado impureza. Nuestro Señor vino personalmente a ese lugar y lo resolvió. Amados hermanos, ¿hasta dónde llegó Dios para encontrarse de nuevo con nosotros? Nuestro Dios llegó hasta ese punto. El Dios que clamaba con ternura: «Vuelvan, vuelvan», vino personalmente hacia nosotros, que no volvíamos. En el punto en que las personas apartadas no volvían de ninguna manera, cuando parecía que ya no quedaba ningún método, nuestro Señor vino hacia nosotros. Y vino hasta aquí, así Dios se encontró con nosotros. Espero que vivan recordando que Dios es aquel que viene personalmente hasta aquí. Por más insuficientes que seamos, por más débiles que seamos, por más malos que seamos, ¿hasta dónde viene Dios? Viene hasta aquí, y de buena voluntad se encuentra con nosotros. Amados hermanos, volvamos a Dios. Los lugares de nuestra vida, a los que en algún momento nos hemos acostumbrado. Las áreas de nuestra vida que se han apartado de Dios. Nuestros pensamientos que no miran a Dios, y están dándole la espalda. Nuestras palabras, nuestros hábitos. Volvamos a Dios. Solo así podemos vivir. Dios nos dice: vuelvan, y Dios mismo se acerca a nosotros. Recordando al Dios que llega hasta ese punto por nosotros, que volvamos a Dios, recibamos al Dios que se ha acercado, nos encontremos con Dios, caminemos con Dios, y disfrutemos y compartamos una comunión profunda con Dios durante esta semana. Los bendigo en el nombre del Señor. Pensando en la palabra que hemos recibido, cantemos juntos: Love never fails. Aunque mi pueblo me dejó y se apartó, mi amor no puede renunciar a mi pueblo. Entregaré todo lo mío, y los ganaré. Volvamos a Jehová. Aunque nosotros nos apartemos, Él no cambia. Volvamos a Jehová. Aunque caigamos, su amor es eterno. Volvamos a Jehová. Aunque nosotros nos apartemos, Él no cambia. Volvamos a Jehová.
aunque caigamos, su amor es eterno. Oremos juntos. Dios dice, vuelve. Dios me dice a mí, no a cualquier otra persona, sino precisamente a mí, vuelve. Miremos nuestra vida para ver si hay alguna parte que esté de espaldas a Dios, alguna parte que se haya apartado de Dios, y volvamos. Volvámonos hacia Dios. Señor, permite que volvamos a Dios, y vivamos una vida que avanza hacia Dios. Oremos juntos. Señor de amor, así como el pueblo de Israel que se apartó, también nosotros queremos examinar nuestra vida para ver si hay partes en nosotros que han dado la espalda a Dios y se han apartado de Él. Señor, tú viniste hasta aquí, y viniste hasta nosotros. Delante de ese Dios, permite que todas las partes de nuestra vida vuelvan plenamente, que nos encontremos con ese Dios, y caminemos con ese Dios. Haz que todos nosotros seamos así. Queremos que esta semana sea una semana en la que avancemos hacia el Señor. Así como el Señor vino hasta nosotros, permite que esta semana también sea una semana en la que caminemos hacia el Señor y avancemos hacia el Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.